¿Vale la pena subir tu juego a Google Play? Mi nombre es Álvaro, profesor y desarrollador indie, y hoy te voy a contar mi experiencia real publicando mi videojuego Earth Protector en el Play Store. Desde pagar la famosa tarifa de los $25 hasta todo ese proceso de esperar varias semanas con 20 testers hasta que el juego esté disponible. Y ojo, porque a lo largo del vídeo te voy a dar una serie de consejos que te ayudarán a acelerar el proceso y evitar dolores de cabeza. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que necesitas pagar una cuenta de desarrollador en Play Store. Tiene un precio de $25. En mi caso, entre el cambio de moneda y las tarifas del banco, me cobraron exactamente 24,47 euros. Así que si eres de fuera de Estados Unidos, prepárate, porque el precio final dependerá del sistema de RNG que tenga el cambio de moneda. Una vez lo hayan hecho, te pedirán verificar tu identidad. En mi caso, hubo un error y tuve que enviar el volante de empadronamiento de mi ciudad, Ventormenta, pero esto fue un paso anómalo. Llegamos al paso que para mí fue lo más pesado de todo. Desde 2023, Google aplicó un cambio a su normativa que fue algo controvertida, principalmente porque beneficia a las grandes desarrolladoras, ya que requiere estar durante 2 semanas con unos 20 testers activos. Y claro, si eres una desarrolladora AAA, conseguirás sobrepasar esta cifra, pero si estás tú solo o sola, lo vas a tener complicado. ¿Complicado? Sí. ¿Imposible? No, si no, yo no hubiera publicado mi videojuego Earth Protector. Así que aquí os voy a dar dos opciones. Opción 1, la de los que tienen cartera. Entras en páginas como Testers Community, pagas unos 14 euros por aplicación y consigues tus testers sin problema. El dinero no da la felicidad, pero sí te puede comprar 20 testers. Opción 2, la de los pobres, la que hice yo. Buscar grupos en Reddit como Android Close Testing y publicar ahí tu juego en fase beta. Eso sí, tiene truco. Tienes que instalar aplicaciones de otros, probarlas, dejarles feedback y abrirlas cada día para que cuenten como testers activos. Al final es un trueque, ayudas y te ayudan. Vamos, la moneda del neolítico. Aunque en mi experiencia personal, al final fue gratificante. Gracias a esa fase previa, mucha gente detectó bugs y me sugirieron mejoras antes de la publicación oficial. O sea, sí, da mucha pereza todo este proceso, pero también tiene recompensa. Y cuando por fin entras en lo que Google llama fase de producción, es decir, cuando tu juego aparece oficialmente en la tienda, llega la parte más difícil, conseguir usuarios. Podría contarte 1000 trucos sobre títulos, descripciones, keywords, pero el mayor secreto de Google Play Store es muy simple. Si tu app tiene mucha actividad y muchas descargas, te subirá en el ranking. Y créeme, aunque busques el nombre exacto de tu videojuego, si no tienes descargas ni actividad, te aparecerá enterrado al final. ¿Quiere decir esto que las palabras clave no sirven? No, claro que ayudan, pero no te obsesiones. Lo importante es que cuando tu juego empiece a tener jugadores, esas keywords harán que aparezcan en búsquedas más relevantes. Me gustaría deciros que mi juego ha recaudado una millonada, pero la verdad es que de momento solo he ganado unos céntimos, y tranquilos, tiene explicación. Cuando publiqué Earth Protector hace un año, lo hice con anuncios de Google AdMob. El problema es que por más que me peleaba con el código, los anuncios nunca se mostraban. Cambié a Unity Ads y tampoco funcionaba. Resultado, me desmotivé y dejé el juego aparcado. Hasta que para mi sorpresa, hace poco descubrí en el dashboard de Unity un pilotito verde. Los anuncios de Unity Ads sí estaban funcionando. Además, este año he aprendido mucho más sobre Unity, así que decidí hacer un pequeño rework del juego y, esta vez sí, logré que aparecieran los anuncios. Así que no, todavía no os puedo dar grandes cifras de monetización, pero me he propuesto algo. Dentro de 6 meses voy a hacer otro vídeo enseñando las estadísticas reales de lo que genere Earth Protector. A ver si de verdad merece la pena la monetización indie con Unity Ads. Más allá de los 4 amigos y familiares que descargaron Earth Protector, mi objetivo real era conseguir usuarios. Porque seamos sinceros, si entras en una ficha de Play Store que el juego tiene 50 descargas, probablemente no lo descargues. Sin embargo, si ves un videojuego con 1 millón de descargas, aunque quizás no lo acabes instalando, la curiosidad ya te ha picado. Para esto probé con Google Ads y para mi sorpresa la mayor parte de usuarios que entraban venían de la India y de Bangladesh. Y ojo, no todo pasa por pagar publicidad, también recomiendo unirte a comunidades de desarrolladores y promocionar ahí tus proyectos, desde la comunidad oficial de Unity hasta Discords como Game Dev League.
¿Que no te van a traer miles de jugadores? Seguramente no, pero cada descarga cuenta y para Google Play eso es oro. Si tuviera que daros un consejo para vuestros próximos juegos sería este: pensad siempre en cómo retener a vuestros jugadores y hacer que vuelvan cada día. Recompensas diarias, retos semanales, eventos, cualquier mecánica que invite a regresar. ¿Por qué? Porque un juego que se descarga, se prueba una vez y se borra está bien, pero a la larga son jugadores perdidos y creedme, eso a Google no le gusta nada. En cambio, si tu app se queda instalada y los jugadores entran de forma regular, Google lo interpreta como una señal de calidad. Y ahí sí, con un poco de trabajo en las keywords de tu ficha de Play Store, tu juego puede escalar posiciones mucho más rápido. Entonces, ¿vale la pena subir tu videojuego a Play Store? La respuesta corta es sí. Pero ojo, antes de soñar con recaudaciones millonarias en un mercado tan saturado, piensa en el proceso como una oportunidad para obtener experiencia y mejorar como desarrollador. Y oye, si además sacas algo de dinero, pues mejor que mejor. Y hablando de probar, te invito a descargar Earth Protector, lo tienes gratis en la Play Store, el link está en la descripción. Si este vídeo te ha gustado, suscríbete para continuar con la actualización dentro de 6 meses con las cifras reales de Unity Ads. Y mientras tanto, si quieres aprender a configurar la interfaz gráfica de tu videojuego en Unity, te recomiendo la visualización de este vídeo que te dejo en pantalla. Nos vemos en el próximo vídeo.